Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Mi esposa es más dura de lo que crees, güey, respondió Nan, lo que provocó que Wei asintiera razonablemente a favor de su esposa. Wei luego se fue a hacer su propio trabajo. Concentrado en hacer ejercicio, estuvo durante más de una hora antes de ver a Mac entrar al gimnasio con la camiseta grande de Nan. Mac se acercó y se sentó en el pequeño sofá. ¿Por qué te levantaste temprano? ¿Por qué no vas a dormir?, preguntó Nan mientras caminaba hacia Mac. Mac respondió con voz soñolienta, con la cara enterrada en el respaldo del sofá. Max se despertó sintiendo que no estaba a su lado. Después de dormir, siento que no me sentía bien, así que me levanté y bajé las escaleras para buscarte. ¿Tu cuerpo está bien?, preguntó Nan, y Mac asintió. Bueno, entonces hagamos un poco de ejercicio, ¿de acuerdo? Para que no te canses fácilmente, dijo Nan con una sonrisa astuta. Max supo de inmediato que dijo que no se cansaba fácilmente. ¿Qué quieres decir? Oh, no importa lo fuerte que seas, ni siquiera puedo conocer a alguien con poder como tú. ¡Qué locura! No me dejas tomar un descanso. Mac habló en voz baja al final, junto con una cara sonrojada. Me estoy preparando primero, dijo Nan con una sonrisa, haciendo que Mac esté aún más caliente que antes. ¿Qué tal un poco de ejercicio?, Nan dijo, pero Mac negó con la cabeza porque sabía que su cuerpo aún no estaba listo. ¿Cómo puedes sacarme de esta condición?, dijo Mac, burlándose de su amante. Te estoy tomando el pelo, ¿de qué me vas a culpar?, Nan dijo con una risa ligera. Cuando estamos nerviosos nos juntamos para ayudarnos unos a otros. Así que no te quejes, esposa, dijo Nan con una sonrisa en la comisura de la boca, antes de continuar levantando pesas, con Max sentado. Apoyó su cabeza en el sofá, mirando fijamente, sin decir una palabra, porque se sentía avergonzado por la palabra esposa. Nan levantó la mancuerna por un momento, luego se detuvo y miró a Mac. Suspiró suavemente antes de levantarse y caminar para detenerse frente al sofá, donde Mac estaba sentado. ¿Cómo puedes culparme solo a mí?, dijo Nan. Mac inmediatamente hizo una mueca de confusión por lo que había hecho. ¿De qué estás hablando de repente?, Mac preguntó con curiosidad. Sentarte y mirarme con esos ojos. ¿Cómo puedo tener paciencia?, dijo Nan, haciendo que Ma frunciera el ceño y se sorprendió cuando lo levantaron. Nan bajó para sentarse en el sofá en su lugar, mientras agarraba a Mag y lo colocaba en su regazo, sin que Mag fuera tomado por sorpresa. Espera, ¿estás embrujado? ¿Cómo te estoy mirando?, Mag exclamó, levantando una mano para empujar a su amante. Mira a mi alrededor. Es como querer que te arrastre a la cama, dijo sonriendo, con fuertes brazos a cada lado, abrazando la cintura de su amante. La boca de Max se abrió cuando lo escuchó. Provocando en tu casa, no soy provocativo, solo estoy sentado allí mirándote levantar las pesas. Tus hijos están tratando de arrastrarme a la cama y actúan como si me estuvieran culpando a mí. Gruñó Mac débilmente porque se dio cuenta de que estaba siendo engañado, burlado por su amante de nuevo. Ya lo sabes, lo dije en broma, porque realmente intimidaba a Mac. Tus manos pueden estar quietas, dijo Mac, porque las manos de Nan, que inicialmente sostenían su cintura, se deslizaron hacia abajo para apretar la parte de atrás de Mac. Nan se recostó en el sofá sonriendo. ¿Me amas mucho, no es así?, preguntó de repente. Mac frunció ligeramente los labios. ¿Vuelves a preguntar por curiosidad? Te pregunto para estar seguro, dijo Nan con una sonrisa. Sabía que Mac estaba avergonzado, así que quería seguir bromeando. Narcisista, dijo Mac en voz baja, porque se sintió muy avergonzado. Tú también me amas, bromeó Mac un poco. Sí, fue la respuesta corta, haciendo que Max se congelara porque pensó que iba a pretender decir algo más.
pero resultó ser una respuesta a su pregunta, lo que dejó a Mac sintiéndose avergonzado y con el corazón acelerado. Tímido, dijo Nan con una sonrisa. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Crees que cuando fui a pedirte con tu padre? Max se mordió el labio. Interrumpí algo, la voz de Wei resonó. Cuando se abrió la puerta, vio que Mac estaba sentado en el regazo de Nan en el sofá. Mac también se sintió un poco avergonzado al tratar de levantarse del regazo de Nan, pero Nan lo sostuvo y no lo dejó. Cállate, dijo Nan en un tono ligeramente brusco, y miró a Wei sonriente. ¿Qué pasa? Nan preguntó, y Ma fingió no darse la vuelta. Quiero preguntar, ¿quieres comer arroz primero? Voy a calentar lo que te compré esta mañana, dijo Wei. Nan miró hacia Mag. Todavía hambriento, Nan le preguntó a su amante. Mag asintió. Y Wei salió rápidamente de la habitación. Tonto, Mac dijo con una voz ronca en su garganta. Puedes quejarte, dijo Nan en broma. Ese tonto tiene algo por lo que molestarme, dijo Mac. Es aún más divertido burlarte de él, al igual que disfruto bromear contigo, respondió Nan. Vamos a comer algo para que podamos ducharnos y prepararnos para la subasta de autos, dijo Nan, mientras acunaba a Mac en su regazo. Después salieron juntos del gimnasio para ir a comer en la cocina. Wei le dio a Mag una mirada burlona cuando vio que Mag caminaba con Nan. Hazlo cremoso, bromeó Wei. Me da vergüenza seguirte, dijo Mag, dándose la vuelta. Inmediatamente hizo que Wei se riera a carcajadas. La otra parte negó con la cabeza, así que Wei dejó a Mag. Comieron. Después que terminaron de comer, Mac y Nan ayudaron a lavar los platos y luego fueron al dormitorio a ducharse y prepararse para ir a la subasta de autos. Es mucha gente, dijo Mac mientras conducían a la subasta de autos, que es un estacionamiento grande con muchos autos estacionados y también hay un depósito de motocicletas. Oye, los Big Bikes son interesantes, dijo Wei cuando los vio estacionados. Tómate un momento para acercarte y echar un vistazo. Primero echemos un vistazo, dijo Nan. Ahora había mucha gente viniendo a la subasta. Llegó a ver el estado de todos los autos estacionados, esperando ser subastados. Mag lo siguió porque no sabía mucho sobre eso. Solo puede mirar a su alrededor. Oye, este Benz es hermoso, dijo Han, otro de sus subordinados, al caminar para encontrar un Benz. Estoy seguro de que habrá 1 millón de ofertas. Acabamos de ver los autos japoneses primero, dijo esa persona. Después se giró y tiró de la mano de Ma para acercarse a él, porque había mucha gente. Nan encontró un camión que fue bastante satisfactorio. Luego le dio el visto bueno a Wei. Comprobemos el estado del auto. Hace calor, dijo Mac, a pesar de que el estacionamiento tenía techo, pero con la temperatura y la cantidad de gente caminando, Mac se siente tan acalorado. Solo caminé por menos de 1 hora. Espera un segundo, dijo Nan. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nagmag. Así que bye bye, cuídense mucho.